Te traicionaron, y no fue un accidente, fue un cálculo frío. Ese golpe no solo te vació el pecho, también activó una ley imposible de esquivar, el karma silencioso. Hoy vas a descubrir cómo su propia mente se convierte en su castigo, y lo más importante, cómo tú puedes volverte intocable. En los próximos minutos vas a aprender la regla estoica de un solo minuto que corta la rumiación de raíz, sin mensajes, sin venganza, sin drama, devolviéndote el control total de tu mente. Quédate hasta el final, porque tu avance será su mayor dolor y tu calma, tu victoria definitiva. Comencemos. Capítulo 1. Karma silencioso. La ley que ya empezó. Imagina la escena. Son las 3:17 de la madrugada. La habitación está a oscuras, pero el silencio no es paz. Es un juicio interminable. El reloj marca cada segundo como un martillo, y aunque el traidor intente dormir, cada sonido resuena como un recordatorio. Lo que hiciste ya no tiene vuelta atrás. Por fuera pueden parecer tranquilos, pueden subir fotos sonrientes, pueden alardear de una vida en movimiento, pero por dentro el karma ya empezó a trabajar. El error más común es creer que el karma es magia, un castigo que baja del cielo con truenos y relámpagos. No, el karma es mucho más simple y mucho más implacable. Es consecuencia. Cada acción deja un eco, cada palabra genera un reflejo, cada traición siembra una semilla que inevitablemente germina. Y lo más brutal es que ese crecimiento ocurre en silencio, sin que nadie lo pueda frenar. Cuando alguien rompe tu confianza, lo que destruye no es solo el vínculo contigo, también dinamita su propio equilibrio. Porque la mente humana tiene memoria, y esa memoria no se puede silenciar con fiestas ni con distracciones. Marco Aurelio lo escribió con precisión. Quien comete una injusticia, en realidad se hace daño a sí mismo. No es poesía, es biología de la conciencia. Lo que hicieron queda tatuado en su interior como una mancha que no se borra, como un murmullo que se repite en la madrugada. Piénsalo. Hoy tú cargas con la herida, con la rabia, con las preguntas. Pero ellos cargan con algo más corrosivo, la sospecha. El mismo veneno que sembraron en ti, ahora lo llevan en su propia sangre. Esa paranoia que dice, ¿y si me hacen lo mismo? ¿Y si me traicionan como yo traicioné? A partir de ese momento, la confianza desaparece de su vida. Aunque se rodeen de nuevas personas, aunque aparenten seguridad, ya no pueden volver a mirar con inocencia. Todo está contaminado por la sombra de lo que hicieron. Imagina a esa persona en una cena, riendo, conversando, aparentando calma, pero cuando la conversación se detiene, cuando hay un instante de silencio, el murmullo vuelve, un pensamiento rápido, incómodo, imposible de ignorar. ¿Y si alguien descubre lo que hice? ¿Y si mi máscara cae? Esa tensión se filtra en cada gesto. Esa desconfianza se cuela en cada relación. Poco a poco, lo que intentaron ganar con la traición se convierte en pérdida. Perdieron la paz, y con la paz perdieron el poder. El karma no necesita testigos. No requiere que tú veas su caída. No depende de que haya un público observando. Funciona como el agua que cae gota a gota sobre la piedra. Desgasta sin pausa, sin ruido, sin descanso. El traidor puede llenar sus redes de sonrisas, puede presumir de viajes, puede parecer que todo sigue igual, pero la verdadera batalla no ocurre afuera. Ocurre en las madrugadas de insomnio, en las conversaciones internas que nadie escucha, en el temblor que sienten cuando miran al espejo. Por eso, tu tarea no es esperar su castigo. No tienes que dedicar tu energía a preguntarte cuándo llegará la justicia, porque la justicia ya empezó. Desde el instante en que decidieron traicionar, el proceso quedó escrito. Lo que hicieron fue plantar la semilla de su propia ruina. Puede que no lo notes hoy, puede que tarde semanas, meses o incluso años.
pero el eco ya está resonando en su conciencia, y lo más devastador es que no hay forma de huir. Puedes escapar de una persona, puedes cambiar de ciudad, puedes disfrazar tu vida con ruido, pero no puedes escapar de tu propia mente. El karma silencioso es el espejo que no se rompe. Devuelve siempre la imagen de lo que fuiste, de lo que elegiste hacer, de lo que sembraste en los demás. Es el juez que nunca duerme, la voz que no se calla, la cadena que nadie ve, pero que oprime más fuerte que cualquier cárcel. Por eso, aunque tú hoy sientas que quedaste destruido, recuerda esto: el dolor que ahora llevas es transitorio. El que ellos cargan es permanente. Y mientras tú tienes la posibilidad de sanar, ellos están condenados a vivir vigilados por su propia sombra. El karma no se anuncia, no golpea de repente. Actúa como un veneno lento, invisible, inevitable. Desde el momento en que te dieron la espalda, firmaron su sentencia. Y tu libertad empieza cuando lo comprendes. No tienes que esperar nada de ellos, porque la caída ya empezó. Y si tu silencio acelera su caída. Capítulo 2. La venganza superior. Volverte intocable. Cuando alguien te traiciona, lo primero que nace dentro de ti no es calma, es furia. Un instinto casi animal que te grita: quiero que pague. Quiero que sienta el mismo vacío que yo sentí. Quiero verlo derrumbarse como yo me derrumbé. Esa reacción es natural, es humana, es comprensible. Pero también es una trampa, porque en el instante en que decides vengarte, sigues atado al traidor. Sigues orbitando alrededor de su sombra. Tu vida sigue girando en torno a lo que hicieron, y cada movimiento que das no nace de tu libertad, sino de su herida. El estoicismo nos lanza una verdad incómoda. La mejor venganza no es devolver el golpe. La mejor venganza es volverte a alguien a quien ya no pueden tocar. Marco Aurelio lo dijo con la claridad de un emperador que entendió el alma humana. La mejor venganza es no parecerse a tu enemigo. Esa frase, tan breve, contiene una revolución. No se trata de rebajarte a su nivel. No se trata de imitar su mentira o su crueldad. Se trata de elevarte tan alto que sus actos ya no alcancen tu altura. Piénsalo. El traidor vive con la conciencia inquieta, perseguido por sus propias dudas. Tú tienes delante otra opción: construir una calma que ellos jamás conocerán. Ellos se esconden de su culpa en fiestas, distracciones y ruido. Tú eliges la serenidad que no depende de nada externo. Ellos corren detrás de validación. Tú decides florecer en silencio. Esa diferencia, con el tiempo, se vuelve un abismo. ¿Cómo se construye esa venganza superior? No ocurre de golpe, es un proceso de forja, un trabajo diario que levanta pilares invisibles. El primer pilar es la paz interior. Cuando renuncias a revisitar una y otra vez la herida, cuando dejas de alimentar tu mente con escenas de venganza, empiezas a desarmar el poder que tenían sobre ti. Ellos siguen atrapados en la paranoia de su culpa. Tú, al cultivar serenidad, te conviertes en alguien libre. El segundo pilar es la disciplina. Mientras ellos intentan llenar su vacío con gratificaciones rápidas, tú usas tu dolor como entrenamiento. Cada hábito que sostienes, cada rutina que repites, cada límite que respetas, es un ladrillo en la muralla que te vuelve impenetrable. Ellos corren, tú permaneces. Ellos huyen, tú aprendes. Y lo que parecía debilidad empieza a transformarse en tu ventaja más poderosa. El tercer pilar es la visión. La traición no solo te arrebató confianza, también arrancó el futuro que imaginabas. Te dejó sin mapa, sin rumbo, como si alguien hubiera borrado de un golpe tu destino. Pero aquí está la oportunidad: redibujar el camino, diseñar una vida que no dependa de nadie más. En el instante en que decides nuevas metas, nuevos proyectos, nuevas personas que merecen tu lealtad, el pasado pierde fuerza.
porque ya no vives mirando hacia atrás, vives avanzando. El cuarto pilar es el silencio. El silencio es el arma más devastadora que existe contra un traidor. Ellos esperan tus indirectas, tus gritos de dolor, tus declaraciones públicas. Esperan verte hundido, roto, desesperado por atención. Pero cuando no encuentran nada, cuando tu silencio no muestra herida, lo que reciben es un golpe mucho más duro, el de tu indiferencia. Porque nada desarma más a quien quiso verte destruido que comprobar que sigues avanzando sin mirar atrás. El quinto pilar es la trascendencia. No se trata solo de sanar, sino de llegar a un nivel en el que lo ocurrido ya no tenga poder sobre ti. Es el momento en el que su nombre ya no despierta rabia, en el que sus recuerdos ya no te detienen, en el que su sombra ya no oscurece tu luz. Es vivir tan alto que la traición parece apenas un peldaño en la escalera que usaste para crecer. Imagina la escena final. Ellos revisan de reojo tu vida, esperando señales de que te quebraste. Esperan encontrar ruinas, pero en lugar de eso, ven movimiento. Te ven disciplinado, más fuerte, más sereno. Te ven construyendo proyectos, rodeado de personas nuevas, irradiando una calma que ellos ya no pueden comprar. Y entonces lo entienden. No te destruyeron. Solo te ayudaron a volverte indestructible. Esa es la venganza superior. No es fuego que consume, es calma que trasciende. No es ruido que exhibe, es silencio que construye. No es un golpe que se devuelve, es un poder que se eleva. Es la libertad de no parecerte nunca a quien te hirió. Porque el verdadero triunfo no es verlos caer, es vivir tan alto que su caída ya no importe. Y ahí está la ironía más brutal. Lo que más les duele no es tu rabia, sino tu calma. No es tu sufrimiento, sino tu avance. No es verte esperando su castigo, sino comprobar que ya no tienen espacio en tu vida. Ese es el golpe que nunca podrán resistir, tu indiferencia. Capítulo 3. El espejo roto del yo. La traición no es solo un hecho externo, es un terremoto que desgarra el interior. No se vive como una simple decepción. Se siente como si alguien hubiera tomado el espejo donde contemplabas tu identidad y lo hubiera estrellado contra el suelo. De pronto, ya no ves un reflejo entero, solo fragmentos dispersos que no logras unir, y cada pedazo brilla como una acusación. No fuiste suficiente, confiaste demasiado, abriste demasiado tu corazón. Ese es el primer efecto invisible de la traición. No solo rompe tu vínculo con el otro, también sacude tu relación contigo mismo. Te sorprendes repitiendo una y otra vez cada palabra, cada gesto, cada sonrisa que en retrospectiva se convirtió en mentira, y al repasar ese guión una y otra vez, tu mente se convierte en un verdugo incansable que no deja de preguntar: ¿qué falló en mí? ¿Qué hice mal? ¿Cómo no lo vi venir? Las noches dejan de ser descanso y se convierten en interrogatorios silenciosos. Estás en tu habitación, todo callado, pero la quietud no calma, intensifica. El silencio se llena de ecos que golpean más fuerte que cualquier grito. El cansancio no trae alivio, sino más agotamiento. La comida pierde sabor, los colores del mundo se apagan, hasta lo que antes te daba alegría, ahora parece hueco. Es como si la traición hubiera robado no solo tu confianza, sino el filtro con el que percibías la vida. Lo cruel es que mientras tú te enfrentas a este campo de ruinas, ellos caminan como si nada hubiera pasado. Y esa indiferencia duele el doble, porque te hace pensar que tu sufrimiento no vale nada. Comienzas a compararte, a culparte, a inventar razones que justifiquen el daño. Quizá yo no era suficiente, quizá fui ingenuo, quizá merecía esto. Así nace la segunda herida, la más corrosiva, la autoinculpación. El golpe inicial lo provocó la traición, pero la herida más profunda la abres tú mismo cada vez que dejas entrar ese veneno.
Y si esa voz interna logra convencerte de que tu valor depende de lo que hicieron, entonces te hieres dos veces, una con el engaño, otra con tu propio juicio. Los estoicos conocían este laberinto. Marco Aurelio escribió sobre sus decepciones y entendió algo esencial. El dolor es inevitable, pero no debe confundirse con identidad. El dolor es información, es señal de que confiaste, de que amaste, de que valoraste. Doliste porque fuiste auténtico en un mundo lleno de máscaras, y esa autenticidad ya es fortaleza. Imagina la metáfora del kintsugi, el arte japonés de reparar lo roto con oro. Una taza quebrada parece inútil, un conjunto de fragmentos que jamás volverán a ser lo que eran. Pero cuando sus grietas se sellan con oro líquido, la pieza no solo se recompone, se transforma en algo más valioso que antes. Así también funciona la traición. Abre grietas, sí. Pero esas grietas pueden convertirse en las líneas que marquen tu resiliencia. Aquí está la clave: distinguir entre hechos y juicios. El hecho es simple. Alguien te traicionó. El juicio, en cambio, dice: no valgo. No fui suficiente. Uno es realidad. El otro es un veneno mental. Uno se supera. El otro te encadena. Y la diferencia entre ambos es el inicio de tu libertad. Ahora mismo quizá mires tus pedazos y pienses que no encajan. Tal vez sientas que jamás volverás a confiar. Pero roto no significa destruido. Roto significa que tienes la oportunidad de ser forjado de nuevo. Cada lágrima, cada noche en vela, cada pensamiento repetido puede convertirse en un ladrillo con el que levantas un yo más consciente, más imposible de quebrar. La traición intentó borrar tu reflejo, pero lo que hizo fue darte la oportunidad de reescribirlo. El espejo roto puede recomponerse, y cuando lo haga, el reflejo que devuelva será aún más firme que el anterior, porque tu valor nunca dependió de lo que hicieron. Siempre estuvo en lo que eres capaz de construir a partir de aquí. El veneno oculto no es la traición, es la autoinculpación. Capítulo 4. Anatomía de la rumiación. La traición no termina el día que ocurre. No se queda en ese instante en el que descubriste la mentira. No se apaga con las lágrimas de la primera noche. La traición se convierte en una película que tu mente decide proyectar una y otra vez, como si estuviera obsesionada con revivir la escena. Ese proceso tiene un nombre: rumiación. Y si no aprendes a identificarla, puede convertirse en una cadena invisible que te ata al pasado mucho más que la traición misma. Piensa en la primera vez que la herida se abrió. Tu cerebro, en shock, intenta encontrar sentido. Empieza a repasar cada conversación, cada gesto, cada momento en el que quizás algo no encajaba. Y ese repaso parece tener lógica. Si entiendo por qué lo hizo, voy a poder cerrar el capítulo. Pero la trampa es esta: no hay respuesta que calme la pregunta. Cada vuelta de la espiral trae más dudas, más escenas, más interpretaciones. Y de pronto, el día se va, la noche se escapa, y sigues atrapado en el mismo bucle. La rumiación funciona como una adicción. Al principio, parece darte una sensación de control. Estoy analizando, estoy entendiendo, estoy descubriendo. Pero, en realidad, lo que estás haciendo es alimentar un monstruo que se hace más fuerte con cada pensamiento. Lo notas porque las escenas se repiten. La misma frase, la misma imagen, la misma mirada. Una y otra vez. Hasta que el dolor se siente fresco. Como si la traición hubiera ocurrido ayer. Los psicólogos lo llaman sesgo de confirmación. Tu mente busca pruebas para sostener la historia que más te duele. Si crees que no fuiste suficiente, repasarás todos los momentos que lo confirmen. Si piensas que eras ingenuo, recordarás cada detalle que encaje con esa idea. Y cuanto más alimentas ese sesgo, más sólido se vuelve el juicio falso que te encadena. El resultado: la herida no cicatriza,
porque cada pensamiento la vuelve a abrir. Imagina a alguien sentado frente a un escritorio en plena madrugada. La luz de la lámpara ilumina un cuaderno lleno de notas dispersas, fechas, frases, momentos, todo en un intento desesperado por encontrar la explicación final. La taza de café está vacía, las horas pasan, y sin embargo nada cambia. Solo queda el cansancio y la sensación de que algo falta. Esa es la anatomía de la rumiación. Mucho movimiento, cero avance. Lo cruel de este ciclo es que el cuerpo empieza a pagar la factura. El corazón late más rápido, el estómago se aprieta, el insomnio se vuelve rutina, y lo que debería haber sido una herida temporal se transforma en un campo de batalla permanente. El traidor te golpeó una vez, pero tu mente, al repetir la escena, te golpea 100. Aquí entra el recordatorio estoico. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La traición fue un hecho, pero lo que hoy te destruye no es el hecho en sí, es el bucle con el que tu mente lo reproduce. La rumiación convierte el recuerdo en verdugo, y si no rompes el ciclo, cada noche será un juicio sin final. La buena noticia es que la rumiación no es invencible. Como todo mecanismo mental, tiene una estructura, y cualquier estructura puede interrumpirse. Lo primero es darte cuenta, observar el momento exacto en el que tu pensamiento empieza a girar en círculos, no juzgarlo, no pelear contra él, solo reconocerlo. Esto es rumiación. Esa sola conciencia ya corta un eslabón de la cadena. Lo segundo es entender que tu mente no necesita respuestas infinitas, necesita dirección. Mientras sigas preguntando ¿por qué lo hizo?, estarás perdido en un laberinto sin salida. Pero cuando transformas la pregunta en ¿qué hago con esto ahora?, la espiral comienza a detenerse, porque cambias análisis estéril por acción concreta. Y lo tercero, lo más poderoso, es aplicar una técnica de interrupción inmediata, un protocolo breve, casi quirúrgico, que desactive la repetición en menos de 1 minuto. Los estoicos lo conocían, los neurocientíficos lo explican hoy, y tú vas a tenerlo en tus manos en el próximo capítulo. Por ahora, basta con recordar esta verdad. La rumiación es un ladrón de energía. No te da respuestas, no te devuelve lo perdido, no corrige lo que pasó, solo roba tu presente y lo convierte en una repetición del pasado. Y mientras más pronto aprendas a identificarlo, más rápido recuperarás tu poder, porque la herida fue real, pero la repetición constante es opcional. Y en el instante en que aprendas a cortar esa repetición, descubrirás que el dolor no te define, solo te informa. Lo que hagas con esa información es lo que transformará tu destino. Capítulo 5. La regla estoica de 1 minuto. Después de una traición, la mente se convierte en un escenario donde la herida se repite sin cesar. Las preguntas giran como un carrusel imposible de detener. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué falló en mí? ¿Qué pude haber hecho distinto? Es un laberinto sin salida. Pero lo que hoy quiero darte no es un consuelo abstracto, sino una herramienta concreta, una técnica tan breve que puedes aplicarla en cualquier lugar, y tan poderosa que corta la rumiación en menos de 1 minuto. Los estoicos no esperaban a que la vida fuera benévola. Sabían que el dolor era inevitable, pero también sabían que el sufrimiento inútil podía evitarse. Epicteto lo repetía a sus discípulos: no nos afectan las cosas, sino el juicio que hacemos de ellas. Esa frase no es teoría, es la base de una práctica que puede devolverte el control en 60 segundos. El método se llama hecho, juicio, acción, y se apoya en una respiración estoica. 3 pasos, 1 minuto, un cambio de estado inmediato. Imagina que estás en el baño de tu trabajo, encerrado por un instante para recuperar el aire.
La traición te golpea otra vez como un eco que no se apaga. Cierras los ojos, enciendes el cronómetro de tu móvil y repites el protocolo. Paso 1. Hecho. Nómbralo sin adornos. Alguien me traicionó. No es, me destruyeron. No es, no valgo nada. Es solo lo que ocurrió. Desnudo, sin interpretación. Un hecho frío, como escribir una fecha en un calendario. Paso 2. Juicio. Observa qué historia estás agregando encima. No fui suficiente. Todo fue mi culpa. Nunca más voy a confiar. Reconoce esas frases como lo que son. Juicios, opiniones, narraciones que tu mente inventa para darle sentido al dolor. No son realidad, son pensamientos, y al separarlos del hecho, ya debilitaste su poder. Paso 3. Acción. Decide el movimiento mínimo que te devuelva el mando. Puede ser respirar, escribir una línea en tu diario, mandar un mensaje honesto a alguien de confianza, salir a caminar 10 minutos. No importa la magnitud, importa que sea acción, porque la acción corta el bucle. La acción devuelve la dirección. Para reforzar este proceso, acompáñalo de la respiración estoica 4, 4, 6. Inhala por la nariz contando 4. Mantén el aire contando 4. Exhala lento contando 6. Hazlo 3 veces, 60 segundos en total. Y al terminar, sentirás que tu mente pasó de tormenta a brisa. No porque la traición haya desaparecido, sino porque dejaste de alimentar la repetición que la mantenía viva. El poder de esta técnica es que puedes usarla en cualquier momento. En tu habitación, en medio de una reunión, en un transporte público. Nadie tiene que saberlo. Solo necesitas un minuto y la decisión de aplicarlo. Y cada vez que lo hagas, estarás entrenando tu mente para una verdad profunda. No controlas lo que hicieron, pero sí controlas la historia que tu mente construye con ello. Los traidores cargan con la inquietud perpetua de su culpa. Tú puedes cargar con la calma construida de tu disciplina. Esa diferencia lo cambia todo, porque la vida no se define por lo que recibes, sino por lo que decides hacer con lo que recibes, y el dolor de la traición, al ser filtrado por tu práctica, puede convertirse en un entrenamiento de resiliencia. Recuerda el contraste. Ellos repiten su mentira en su conciencia, tú repites tu disciplina en la tuya. Ellos se ahogan en el eco de lo que hicieron. Tú aprendes a silenciar tu eco en 60 segundos. Y ese es el inicio de tu libertad. La regla de 1 minuto no es un truco pasajero. Es el ladrillo con el que empezarás a reconstruir tu paz. Y si lo repites cada día, no será solo un ejercicio, se volverá un hábito. Y ese hábito será tu refugio. Porque la mente, como el cuerpo, se entrena, y cuando tu mente aprenda a cortar la rumiación con 1 minuto de claridad, nada externo podrá volver a dominarte. El traidor puede haberte arrebatado confianza, pero no puede arrebatarte esta elección, decidir qué historia sostienes dentro de ti. Y cada vez que eliges el hecho sobre el juicio, cada vez que eliges acción sobre parálisis, cada vez que eliges respirar en lugar de repetir, te estás forjando en silencio en alguien que ningún golpe externo podrá quebrar. El minuto estoico es tu arma invisible, tan discreta que nadie la nota, tan poderosa que puede cambiar tu destino. Porque cuando aprendes a detener el bucle, descubres que el dolor deja de ser cárcel y se convierte en maestra. Y lo que parecía tu ruina se transforma en el inicio de tu autodominio. Capítulo 6. Inquietud perpetua. Su cárcel sin barrotes. La traición parece un triunfo para quien la comete. En el instante inicial sienten que ganaron, que escaparon, que dejaron atrás una carga. Pueden sonreír, pueden aparentar ligereza, pueden incluso celebrar. Pero lo que empieza como aparente libertad, pronto se convierte en un peso insoportable, porque la traición lleva en sí misma una condena invisible. La inquietud perpetua
El traidor no necesita barrotes ni jueces. Su propia mente es la prisión. Durante el día puede disimular, puede envolverse en conversaciones, en fiestas, en fotografías sonrientes, pero cuando la noche llega y las luces se apagan, la conciencia despierta. Se acuestan esperando descanso, pero apenas cierran los ojos, la película comienza. Reviven conversaciones, repasan cada mentira, imaginan la mirada de quien confiaba en ellos, descubriendo la verdad. Y aunque intentan dormir, el cuerpo se revela. El corazón late rápido, la garganta se seca, el insomnio los atrapa. Es un verdugo silencioso. A las 2, a las 3 o a las 4 de la madrugada despiertan sobresaltados, como si hubieran corrido un maratón. El cuerpo no engaña, sabe lo que hicieron. La mente no perdona. Devuelve el eco una y otra vez. Y lo más devastador es que esta condena no necesita testigos. Pueden aparentar fuerza en público, pero en privado se convierten en su propio enemigo. Para huir de esa inquietud, buscan refugios que nunca funcionan. Encienden la televisión para ahogar el silencio. Deslizan sin parar en redes sociales para anestesiar el vacío. Compran, viajan, cambian de pareja como quien cambia de ropa, esperando que lo externo tape el ruido interno. Pero nada sirve, porque el problema nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Y cuanto más corren de sí mismos, más fuerte los alcanza la culpa. La paranoia se instala. Cada relación nueva es vigilada con sospecha. Cada retraso de alguien cercano parece un abandono. Cada mirada inesperada se convierte en acusación. Viven en estado de alerta constante, como si la vida estuviera preparando para ellos la misma devolución que sembraron. Y esa sospecha no se disuelve, porque la conciencia no se calla. Séneca lo explicó con sencillez brutal. La conciencia culpable nunca está segura, y esa inseguridad es más corrosiva que cualquier castigo externo. El traidor puede aparentar poder, pero en realidad está debilitado. Puede exhibir sonrisas, pero detrás de cada risa hay un temblor. Puede proclamar éxito, pero detrás de cada logro hay una voz que susurra. ¿Y si descubren lo que hice? ¿Y si me hacen lo mismo? La vida sin paz es una vida sin poder, y el traidor lo aprende demasiado tarde. Lo que parecía libertad se convierte en esclavitud. Lo que parecía triunfo se convierte en condena. Porque no se puede vivir en calma cuando sabes que lo que destruiste afuera ahora te destruye adentro. Mira a cualquiera que haya traicionado. Puede seguir de pie, puede incluso brillar un tiempo, pero observa más de cerca. La rigidez en su cuello, la tensión en su mirada, el movimiento nervioso de sus manos. Esas son las cadenas invisibles. No hay barrotes, no hay celda, pero hay un encierro mucho más severo. El encierro en la propia conciencia. Y lo irónico es que esa condena no tiene fecha de término. No hay juicio que declare, ya cumpliste tu pena. Porque el castigo no viene de fuera, viene de dentro. Y dentro no existe escapatoria. Cada intento de huida solo multiplica la culpa. Cada distracción solo hace que el silencio regrese con más fuerza cuando todo queda quieto. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía que nadie escapa de sí mismo. Puedes escapar de tu ciudad, de tus amigos, de tus enemigos, pero no puedes escapar de tu mente. El traidor vive en esa paradoja eterna, rodeado de gente, pero solo, rodeado de ruido, pero en guerra con el silencio, lleno de aparentes victorias, pero vacío de paz. Esa es la verdadera herencia de la traición. Una inquietud que no se calma, un insomnio que no se cura, una paranoia que no se detiene. Lo que parecía ventaja se convierte en ruina, lo que parecía libertad se convierte en cárcel. Y mientras ellos habitan esa prisión sin barrotes, tú tienes delante la opción de elegir un camino distinto, porque su inquietud perpetua será su cadena. Tu disciplina, en cambio,
puede ser tu liberación. Capítulo 7. El colapso silencioso del poder. El poder verdadero no se mide en dinero, en estatus, ni en la cantidad de personas que te rodean. El poder verdadero nace de una raíz mucho más discreta, la paz interior. Cuando tienes serenidad, puedes pensar con claridad, tomar decisiones firmes, construir proyectos sólidos. Pero cuando la paz se quiebra, todo lo demás empieza a tambalearse como un castillo de naipes. Y eso es exactamente lo que le ocurre al traidor. La pérdida de paz es el inicio de un colapso invisible que lo arrastra todo. Al principio no se nota. El traidor sigue caminando erguido, sigue mostrándose seguro, sigue aparentando control. Pero por dentro, la intranquilidad corroe cada fibra. No logra concentrarse, no descansa bien. Sus pensamientos se interrumpen una y otra vez con la misma sombra. ¿Y si me hacen lo mismo? ¿Y si descubren lo que hice? Esa duda permanente es como un agujero en el casco de un barco. Por fuera parece flotar, pero el agua ya está entrando. Imagina al traidor sentado frente a su escritorio. Tiene un contrato en sus manos, un ascenso en la mesa, una oportunidad brillante al alcance. Pero en lugar de celebrarlo, siente un nudo en el estómago. La pregunta regresa: ¿y si alguien me derriba como yo derribé? ¿Y si este éxito no es real, sino una trampa? Esa desconfianza convierte cada victoria en fuente de ansiedad. Ya no hay disfrute, ya no hay plenitud. Cada logro viene acompañado de sospecha. El carácter empieza a quebrarse. Se vuelve irritable, impaciente, incapaz de sostener conversaciones simples sin que la tensión se filtre. La intranquilidad interna se derrama en sus relaciones. Sus amistades perciben el cambio, sus vínculos se desgastan, sus proyectos empiezan a debilitarse. Nadie confía en alguien que transmite inseguridad. Nadie sigue a alguien que parece vivir al borde del colapso. Y así, lo que parecía poder se convierte en fragilidad. Lo más irónico es que muchas veces la traición nació precisamente del deseo de poder. Manipular, engañar, controlar. Pensaron que así obtenían ventaja, pero al hacerlo, destruyeron el cimiento que sostiene cualquier influencia real: la serenidad. Sin paz, no hay foco. Sin foco, no hay claridad. Sin claridad, no hay poder. Marco Aurelio lo resumió con una verdad devastadora: el poder sobre la mente es el único poder real. El traidor pierde ese dominio, y al perderlo, pierde todo lo demás. Puedes verlo en su mirada inquieta, en su tono áspero, en la manera en que sus relaciones se fracturan. La pérdida de paz no es un detalle, es el inicio del derrumbe. Séneca comparaba la vida con un barco en alta mar. Decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Cuando la mente está en guerra consigo misma, cualquier viento sopla en contra. El traidor se convierte en ese barco con grietas en el casco. Puede avanzar unos metros, puede aparentar rumbo, pero el hundimiento es cuestión de tiempo. El contraste, sin embargo, es revelador. Mientras ellos naufragan en ansiedad, tú puedes reconstruir tu calma. Mientras su paz se desmorona, tú puedes reforzar la tuya con disciplina. Mientras ellos pierden poder, tú puedes ganarlo en silencio. Porque el verdadero dominio no es controlar a otros, es no ser controlado por el caos. El traidor lo entenderá demasiado tarde. Descubrirá que su fragilidad no viene de fuera, sino de dentro. Que el derrumbe no comenzó con un enemigo externo, sino con la pérdida de su propia serenidad. Y cuando intente recuperar la paz, ya será tarde. Porque el poder que no se sostiene en calma es como una torre construida sobre arena, alta, visible, pero condenada a caer. Ese es el colapso silencioso del poder. Invisible para los ojos que miran rápido, evidente para quien sabe observar. La traición no los fortalece, los debilita, y la caída, aunque lenta, es inevitable. Capítulo 8. El desierto de las relaciones. La traición no solo quiebra la paz interior del que la comete,
también va erosionando poco a poco el tejido invisible que lo conecta con los demás. Porque la vida humana se sostiene en vínculos de confianza, y cuando alguien decide romper esa base, inicia un proceso silencioso de aislamiento que, aunque al principio pase desapercibido, termina convirtiéndose en un desierto. Al inicio, todo parece normal. El traidor sigue apareciendo en fotografías, sigue rodeado de amigos, sigue compartiendo risas y conversaciones. Incluso puede presumir una vida social activa, pero debajo de esa fachada algo empieza a cambiar. Las personas perciben una vibración extraña, una falta de autenticidad difícil de explicar con palabras, y entonces, lentamente, comienzan a alejarse. Un amigo deja de llamar con tanta frecuencia, una pareja percibe un gesto que no encaja, un familiar se cansa de escuchar excusas repetidas. Nadie lo dice de inmediato, nadie lo anuncia en voz alta, pero el círculo se va estrechando y el traidor lo nota. Aunque intente negarlo, siente que la energía a su alrededor se vuelve más fría, más superficial, más distante. Séneca advertía que la confianza rota nunca regresa igual. Por eso, aunque el traidor intente reconstruir vínculos, aunque pida perdón o intente empezar de nuevo, el aire de sospecha nunca desaparece del todo. Porque quien traicionó una vez probablemente lo vuelva a hacer, y esa reputación, esa sombra, lo acompaña siempre. El resultado es inevitable. Aislamiento. El traidor sigue rodeado de gente, pero en el fondo está solo. Las fiestas ya no tienen el mismo sonido. Las risas que lo rodean se sienten huecas. Lo que antes eran lazos firmes ahora son hilos frágiles que se rompen con el menor peso. Y lo que parecía poder y control, con el tiempo, se convierte en vacío. La ironía es brutal. Lo que buscaban al traicionar era ventaja, atención, dominio, pero lo que reciben es la pérdida de lo más básico, la compañía sincera, porque ningún ser humano puede sostenerse en soledad absoluta. Podemos resistir el dolor, podemos soportar la pobreza, pero vivir sin vínculos auténticos nos quiebra en lo más profundo. Imagina al traidor en una fiesta. La música suena fuerte, las luces parpadean, la gente ríe. Desde fuera parece integrado, pero observa de cerca. La mirada se pierde, las carcajadas no llegan al estómago. Las conversaciones suenan vacías. Es la soledad disfrazada de compañía. El desierto en medio de la multitud. El tiempo se encarga de desnudarlo todo, porque las máscaras no duran para siempre. Tarde o temprano, el historial de deslealtades se revela. Los socios desconfían, las parejas se alejan, los amigos se cansan, y lo que queda al final es un silencio pesado. No el silencio sereno del sabio que disfruta de su propia compañía, sino el silencio del que nadie quiere tener cerca. Ese es el verdadero castigo. No necesitas desear su ruina, no necesitas presenciar su caída. La vida misma se encarga de mostrarle la factura. Aislamiento, porque quien eligió romper la confianza de los demás termina expulsado del único refugio verdadero que existe. Las relaciones sinceras. Mientras ellos se pierden en su desierto de vínculos rotos, tú puedes construir algo diferente. Puedes rodearte de personas que merezcan tu lealtad, de vínculos basados en autenticidad, de relaciones que no se quiebren con la primera tormenta. Esa es tu victoria silenciosa. Ver cómo lo que los destruye a ellos es precisamente lo que te fortalece a ti. Capítulo 9. El giro estoico. Del ruido externo a la soberanía personal. Cuando la traición ocurre, lo primero que suele hacer la mente es girar hacia afuera. Se obsesiona con lo que la otra persona hace, con si se arrepiente, con si algún día pagará por lo que hizo. Ese es el laberinto del control externo, esperar que algo fuera de ti traiga justicia, paz o consuelo. Pero cuanto más te concentras en lo externo, más entregas tu libertad. Y es ahí donde aparece el viraje más profundo, el que los estoicos llamaban
Autodominio. Marco Aurelio lo entendió en medio del caos de gobernar un imperio. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Esa frase no era un adorno filosófico, era su tabla de salvación, porque si tu paz depende de lo que otros hagan, siempre vivirás en esclavitud. Pero si tu paz depende de tu mente, entonces eres libre incluso en medio de la tormenta. Ese viraje comienza con una distinción sencilla y brutal. ¿Qué está bajo mi control y qué no? No puedes controlar que alguien haya mentido, que haya traicionado, que haya elegido engañar. No puedes controlar si se arrepiente, si sufre o si sonríe como si nada. Eso está fuera de tu alcance. Pero sí puedes controlar tu respuesta, sí puedes controlar lo que piensas, lo que eliges hacer con esa herida, lo que construyes a partir de hoy. Imagina a alguien sentado en un banco de parque después de un día largo. El teléfono vibra en su bolsillo. La tentación de revisar lo que el traidor publica en redes sociales es enorme. Pero entonces respira y se dice: eso no está en mi control. No voy a entregar mi atención. En ese gesto mínimo, en esa decisión invisible para el mundo, recupera un pedazo de su soberanía. El viraje interior no es grandilocuente. No necesita proclamarse. Se demuestra en hábitos simples. Decidir no volver sobre las mismas preguntas que nunca tendrán respuesta. Elegir apagar el teléfono en lugar de alimentar comparaciones. Poner un límite interno que dice: no voy a dejar que lo que hicieron defina lo que soy. Esos límites no son muros contra el mundo. Son murallas que protegen tu paz. Luego viene la construcción de la rutina de calma. Porque la paz no aparece de la nada, se cultiva. Despertar temprano y respirar en silencio. Escribir lo que sientes para que no se pudra en la mente. Mover el cuerpo para recordarte que sigues vivo. Meditar unos minutos para aquietar la tormenta. Cada acto sencillo es un ladrillo invisible con el que levantas una fortaleza interior. Mientras el traidor vive huyendo de su propia conciencia, tú fortaleces la tuya. Mientras ellos buscan ruido para callar la culpa, tú eliges el silencio que te da claridad. Mientras ellos pierden el rumbo, tú redibujas tu mapa con nuevos proyectos, nuevas metas, nuevas personas que merecen tu lealtad. Eso es el viraje interior. Dejar de vivir esclavo de lo externo y empezar a gobernar lo único que siempre fue tuyo, tu mente. El contraste se vuelve evidente con el tiempo. Ellos se repiten en el círculo de la culpa. Tú avanzas en la espiral del crecimiento. Ellos esperan la caída ajena. Tú construyes tu elevación. Ellos se desgastan en ruido. Tú te fortaleces en silencio. Y aunque parezca invisible, esa diferencia define destinos opuestos. El viraje interior no es una huida. Es una decisión radical. No entregar más tu poder a lo que no controlas. Porque el único terreno donde puedes ser invencible es el de tu propia mente. Y cuando aprendes a habitar ahí con calma, ninguna traición externa puede derrumbarte. Capítulo 10. Protocolo de 7 días de paz. El viraje interior no se sostiene en teoría. Necesita práctica. La mente, igual que el cuerpo, solo se transforma cuando se entrena. Y la paz, aunque parezca intangible, también se cultiva con hábitos concretos. Por eso, quiero darte un plan sencillo, probado, capaz de sembrar calma en apenas una semana. Lo llamo el protocolo de 7 días de paz. No es un ritual místico ni una lista imposible. Son acciones mínimas que, repetidas cada día, fortalecen tu autodominio como si fueran ladrillos invisibles. Día 1. Respiración estoica. Dedica 5 minutos al despertar para practicar la técnica 4-4-6. Inhala 4 segundos. Retén 4. Exhala 6. Hazlo 3 veces. Con este simple ejercicio, le enseñas a tu cuerpo que no está en guerra, aunque tu mente insista en lo contrario. La respiración es la llave que abre la puerta de la calma. Día 2. Diario HJA. Toma un cuaderno y escribe 3 columnas. Hecho,
Juicio, acción. Anota lo que ocurrió de manera objetiva, luego el juicio que tu mente añadió, y finalmente la acción mínima que puedes elegir hoy. Al hacer esto, separas la realidad de la historia que inventas y conviertes la herida en entrenamiento mental. Día 3. Movimiento consciente. No necesitas un gimnasio. Basta con salir a caminar 15 minutos prestando atención a cada paso. La traición deja el cuerpo rígido, encogido por la ansiedad. Caminar con conciencia devuelve la sensación de control. Cada paso dice, sigo aquí, sigo avanzando. Día 4. Detox digital. Elimina por 24 horas todo lo que te conecte con la persona que te hirió. No revises redes. No busques señales. No te expongas al veneno de la comparación. Ese silencio externo es combustible para tu serenidad interna. La calma comienza cuando dejas de alimentar lo que no controlas. Día 5. Carta no enviada. Escribe todo lo que jamás dirías en persona. Vacía tu rabia, tu dolor, tus preguntas. Luego, rompe la hoja o quémala. No es para ellos, es para ti. Porque las palabras que no salen se pudren dentro, y esta práctica las convierte en liberación. Día 6. Acto de servicio. Haz algo por alguien más sin esperar nada a cambio. Una llamada, una ayuda pequeña, un gesto de apoyo. La traición te encierra en ti mismo, pero servir a otro abre una ventana. Te recuerda que tu vida no se reduce al dolor, que aún puedes generar luz en medio de la sombra. Día 7. Ritual de futuro. Escribe en una página cómo te imaginas en un año, en 3, en 5. No desde la herida, sino desde la visión de alguien más fuerte, más sereno, más indestructible. Cada vez que tu mente intente arrastrarte al pasado, tendrás ese mapa como recordatorio de hacia dónde vas. Al terminar estos 7 días, notarás un cambio. No es que la herida desaparezca, pero la relación con ella cambia. Ya no será un monstruo que te devora. Será un peso de entrenamiento que fortalece tus músculos internos. Porque cada ejercicio de este protocolo te devuelve un pedazo de control. Y cuando sumas esos pedazos, empiezas a sentir algo nuevo. Soberanía sobre tu mente. Imagina un calendario en tu pared. Cada día tachado es un ladrillo más en tu fortaleza. El traidor puede seguir en su espiral de paranoia, pero tú estás construyendo una espiral de ascenso. Ellos repiten culpa, tú repites disciplina. Y esa repetición te transforma. La verdadera justicia no es esperar a que ellos sufran, es comprobar que tú has crecido. El protocolo de 7 días no es un fin, es un inicio. Un entrenamiento que puedes repetir las veces que quieras, que puedes adaptar a tu ritmo, que puedes convertir en estilo de vida. Porque la paz no es un accidente, es el resultado de tu disciplina. Y cuando tu mente aprende que puede cortar la rumiación, que puede recuperar dirección, que puede crear calma con gestos mínimos, descubres algo que nadie te puede quitar. La certeza de que tu poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Capítulo 11. Carta no enviada y reescritura del yo. Hay palabras que, cuando no se dicen, se pudren dentro. Rabia que no se expresó, preguntas que nunca recibieron respuesta, confesiones que se quedaron atrapadas en la garganta. La traición deja ese nudo, un discurso interminable dirigido al otro, pero que en realidad es un peso que cargas tú. Por eso los sabios, desde la antigüedad, encontraron un ritual de liberación: escribir una carta que nunca será enviada. La carta no enviada no es para el traidor, es para ti. Porque escribir es vaciar, y vaciar es sanar. Imagina la escena: una mesa sencilla, una vela encendida, un cuaderno abierto. Tomas el bolígrafo y dejas que salga todo. No te censuras, no embelleces, no mides las palabras. Dices lo que nunca dijiste, preguntas lo que nunca obtuviste, gritas
lo que nunca gritaste. Cada línea es un ladrillo que sacas de tu pecho y depositas sobre el papel. Tal vez escribas: me dolió que jugaras con mi confianza. Me desgarró que me miraras a los ojos sabiendo que mentías. Creí en ti y me entregaste una herida. Y aún así, sigo aquí, escribiendo, porque no voy a permitir que tu sombra se quede conmigo. Cuando termines, leerás lo que escribiste y sentirás algo distinto. Ya no será solo dolor, será claridad, porque poner en palabras lo que te devora por dentro lo convierte en objeto externo. Ya no es un monstruo que te gobierna, es un texto frente a ti, y cuando lo miras, lo entiendes. No necesitas que esa carta llegue a nadie. La única persona que necesitaba leerla eras tú. El ritual termina con un acto de liberación. Rompes la hoja, la quemas, la guardas en un cajón, lo que resuene contigo. El gesto es simbólico, pero poderoso. Representa la decisión de no cargar más con eso. La carta se queda en el papel, no en tu mente, pero la práctica no acaba ahí. La carta no enviada abre un espacio vacío, y ese espacio necesita llenarse con algo nuevo. Aquí entra la segunda parte, la reescritura del yo, porque la traición intentó definirte, intentó convencerte de que no eras suficiente, de que tu valor dependía de lo que hicieron contigo. Ahora es momento de reescribir esa identidad con tus propias manos. Toma otra hoja y escribe no lo que ocurrió, sino quién decides ser a partir de hoy. Declara: soy más que esta herida. Soy alguien que aprendió a distinguir hechos de juicios. Soy alguien que transforma dolor en disciplina. Soy alguien que, después de haber sido herido, se volvió más fuerte de lo que nunca imaginó. Soy intocable. Esa declaración no es un eslogan vacío, es un contrato contigo mismo. Cada vez que la leas, recordarás que tu valor no depende de lo que te hicieron, sino de lo que elegiste hacer con ello. La reescritura del yo convierte la herida en cimiento, y cuando lo repites cada día, tu mente se va acostumbrando a una narrativa distinta, una que ya no se arrastra por el pasado, sino que se proyecta hacia el futuro. Imagina la diferencia. El traidor, atrapado en noches de insomnio, repite sus culpas en silencio. Tú, en cambio, cada noche declaras tu nueva identidad en voz alta. Ellos se quedan en la sombra de lo que hicieron. Tú te mueves hacia la luz de lo que estás construyendo. Esa distancia se agranda con el tiempo hasta convertirse en destinos opuestos. La carta no enviada corta cadenas. La reescritura del yo abre caminos. Juntas, forman un ritual de renacimiento. Porque no se trata solo de soltar el pasado. Se trata de elegir activamente quién eres ahora. Y cuando te atreves a declararlo, cuando decides escribirlo con tu puño y letra, te conviertes en autor de tu historia, no en víctima de ella. Al final, la mayor libertad no es que ellos paguen por lo que hicieron. La mayor libertad es que tú ya no necesitas que paguen. Porque descubriste que su traición no define tu destino. Y en el momento en que afirmas, soy intocable, sellas tu independencia. Ese es el poder de este ritual, cerrar lo que quedó abierto y abrir lo que parecía imposible. La carta que nunca se envió libera, y la reescritura del yo eleva, una limpia la herida, la otra la transforma en cicatriz dorada, y juntas te convierten en alguien que ningún golpe externo puede volver a quebrar. Capítulo 12. Intersección final. Su caída y tu ascenso. Toda traición abre un cruce de caminos. Por un lado, el sendero del rencor, donde quedas atrapado, esperando su castigo. Por otro, el sendero del autodominio, donde eliges crecer aunque la herida siga doliendo. Esa es la intersección final. El mismo hecho que a ellos los hunde, a ti puede elevarte. Y la diferencia no está en lo que ocurrió, sino en lo que cada uno decide hacer con ello. Ellos eligieron la mentira, y con la mentira sembraron paranoia, insomnio, vacío. Su conciencia se convirtió en un juez implacable que nunca descansa. Por más que sonrían en público, por más que exhiban aparente triunfo,
El murmullo interno los persigue. ¿Y si me hacen lo mismo? ¿Y si descubren quién soy de verdad? Esa es su prisión perpetua, una caída que no necesita testigos. Tú, en cambio, elegiste mirar hacia adentro. Aplicaste la regla del minuto, escribiste la carta que liberó lo no dicho, construiste hábitos que sembraron calma. Cada día levantaste un ladrillo invisible en la fortaleza de tu mente. Mientras ellos repetían su culpa, tú repetías disciplina. Mientras ellos huían de su dolor, tú lo convertiste en entrenamiento. Esa es la diferencia que con el tiempo se convierte en destino. Imagina la escena. Ellos revisan de reojo tu vida, esperando señales de que te quebraste. Esperan ruinas, esperan vacío, esperan el espectáculo de tu caída. Pero lo que encuentran es otra cosa. Te ven avanzando en silencio, trabajando en proyectos nuevos, rodeado de personas distintas, más fuerte, más sereno. No hay gritos de venganza, no hay indirectas en redes sociales, no hay rastros de obsesión. Solo avance. Y ese avance es la imagen que más los hiere, porque demuestra lo que nunca quisieron aceptar, que no pudieron destruirte. Esa es la ironía brutal. Lo que más lastima al traidor no es tu dolor, sino tu calma. No es tu sufrimiento, sino tu indiferencia. No es verte esperando su ruina, sino comprobar que ya no tienen espacio en tu mente. La intersección se vuelve clara. Ellos se hunden en un círculo de repetición. Tú asciendes en una espiral de crecimiento. Los estoicos lo resumieron con sabiduría atemporal. Las dificultades muestran lo que los hombres son. Para ellos, la dificultad reveló debilidad, incapacidad de sostener la verdad. Para ti, la dificultad se convirtió en el fuego donde tu carácter se templó. Ellos se quiebran, tú te fortaleces. Ellos esconden sus heridas, tú usas las tuyas como forja, y llega un momento en que ya no se trata de esperar justicia. Comprendes que la justicia ya opera en silencio. Ellos cargan con la culpa que nunca podrán silenciar. Tú cargas con la disciplina que nadie te puede arrebatar. Ellos repiten sus errores. Tú repites tus hábitos. Ellos viven en una cárcel invisible. Tú construyes un refugio interno. Ese es el punto en el que la intersección se transforma en separación. El mismo hecho que los arrastra hacia el vacío te impulsa hacia la plenitud. El mismo dolor que en ellos se convierte en sombra, en ti se convierte en luz. La traición fue la chispa, pero el destino lo definieron las decisiones posteriores, y las tuyas te elevaron. Mira la imagen final. Ellos, atrapados en noches de insomnio, sospechando de todos, aislados poco a poco. Tú, disciplinado, sereno, enfocado en proyectos nuevos, rodeado de vínculos auténticos. Ellos prisioneros de su culpa. Tú, dueño de tu libertad. Esa es la victoria que nadie te puede arrebatar. La intersección final no se define en un solo día. Es el resultado de cientos de gestos invisibles, de decisiones mínimas que acumulaste. Y cuando el tiempo pase, la diferencia será abismal. Ellos preguntarán, ¿cómo es posible que sigas de pie? ¿Cómo lograste avanzar? Y esa pregunta será su tormento más grande. La respuesta es simple. Transformaste la herida en sabiduría. La traición intentó quebrarte, pero lo que hizo fue revelarte. Su caída estaba escrita en sus actos. Tu ascenso lo escribiste tú, con disciplina, con silencio, con visión. Y en esa diferencia está la prueba más contundente de que la vida mantiene un equilibrio perfecto. El mismo golpe que a unos destruye, a otros los eleva. La traición intentó destruirte, pero en realidad te reveló. Te mostró qué tan profundo puedes caer, pero también qué tan alto puedes levantarte. Descubriste que el verdadero castigo no ocurre fuera, sino dentro de la mente del traidor. Y comprendiste que tu victoria no está en esperar su ruina, sino en construir tu calma, tu fortaleza y tu libertad. Si algo debes llevarte de este viaje, es esto.
No eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer con ello. Cada lágrima, cada noche en vela, cada palabra no dicha puede transformarse en ladrillos con los que edificas tu yo indestructible. La herida no es el final, es el inicio de tu renacimiento. Y ahora quiero invitarte a que refuerces este mensaje con una acción sencilla. Si este contenido resonó contigo, deja en los comentarios una frase que será tu declaración de poder personal. Soy más fuerte que la traición. Esa frase no es para mí, es para ti, para recordarte que tu historia no terminó en la herida, sino que comenzó en la resiliencia. Suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo más herramientas estoicas que fortalezcan tu mente y tu espíritu. Dale like si sentiste que este mensaje te aportó y compártelo con alguien que esté atravesando una herida similar, porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando a sanar. Y antes de despedirme, recuerda esto. En la pantalla tienes ya otro video preparado, una continuación natural de este camino que te dará más claridad y más fuerza para tu proceso. Haz clic y sigue tu ruta hacia el autodominio. Que Dios te bendiga, que la calma sea tu refugio y que tu vida, a partir de hoy, sea la prueba de que ninguna traición puede quebrar a quien decide volverse intocable.